Los cristianos somos muy malos con el timing de las personas. Es decir, los hacemos cantar 7 horas, y ya están cansados. Si traje un invitado, ya cantó 7 horas canciones que no conoce, ¿no? Y luego somos malos como viendo el ambiente. Interrumpimos el programa cuando la gente ya está así cantando. Y hermanos, les recordamos que el jueves... O sea, somos malos utilizando las emociones porque nos han metido la falsa idea de que es manipulación, ¿no? El diablo se tiene que esforzar para que el mensaje no llegue, porque lo predicamos tan mal que no necesita hacer mucho, ¿no? No podemos englobar o tratar más bien de encerrar a Dios en experiencias, porque cada experiencia es diferente y cada persona necesita distintas cosas, y Dios, que conoce lo profundo de nuestro corazón y mente, Él sabe lo que necesitamos, ¿no? Y creo que justo uno de los errores de cualquier iglesia es cuando empieza a intentar encerrar las experiencias de Dios, como en, si tú no te caes, entonces no tuviste un encuentro con Dios, o si tú no lloras, o si tú no hablas en lenguas, o lo que sea, ¿no? ¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Nuevamente aquí estoy, Paco Palafox, y el día de hoy va a ser un día especial. El día de hoy tengo un amigo también, un querido amigo que ya habíamos platicado, pero tenía 8 años que no nos veíamos físicamente y en vivo. Antonio Nistal, Pastor Antonio Nistal, de la PIB, Primera Iglesia Bautista, Campus Lomas Verdes. Así es. ¿Cómo estás, Paco? Gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí, y bueno, te cuento que aunque ese es nuestro nombre legal, la iglesia ya se llama diferente, se llama Satélite Iglesia Cristiana, porque cuando llegaba gente que no es cristiana y escuchaba PIB, pues pensaba que era Producto Interno Bruto o algo así, ¿no? Totalmente. Lo cambiamos para que sea más fácil. Entonces, Satélite es donde surge la iglesia. Iglesia cristiana, pues no hay mucho que explicar, ¿no? O sea, si alguien escucha el nombre, va a entender que es una iglesia cristiana, pero sí, de ahí vengo. Perfecto. ¿Y por qué quise decir hoy el nombre, comenzar con este nombre y que hagas esta aclaración? Porque también me gustaría que tenemos bastantes amigos en común, estamos en algunos chats, platicamos antes y todo, sí. Pero el conocer un poquito más a aquellos pastores que llevan una trayectoria larga, grande, a pesar de que son muy jóvenes. Yo te comentaba, bueno, tiene 8 años que no nos vemos, pero eres un pastor muy joven, no estabas casado, habías sacado solamente un libro que habíamos platicado, que también te había dicho, tu segundo apellido es Santoyo, y dices, no, el libro es Santoyo, es un muy mal chiste, pero ese fue tu primer libro, así que vamos ahorita a hablar, quisiera un poquito acerca de ti, de cómo conociste la fe, lo clásico, así esa línea de tiempo, pero hoy sí quisiera enfocarme más a ese trabajo del pastorado. ¿Por qué un joven tan joven decide dedicarse a algo tan pesado? O cuáles son las motivaciones y cuáles son también las cosas que has vivido, porque estás casado con una bebita también muy linda, y pues yo soy muy chismoso, y la gente que nos ve acá a través de Buena Nueva en diferentes dispositivos, que agradecemos mucho que compartan y que estén con nosotros, pues conozcan a esta gente joven que está haciendo iglesia, que está compartiendo y que ha decidido dedicar su vida a esto de llevar el evangelio, escuchar personas y ser un salvavidas. Decíamos hace muchos años, me acuerdo que había una ilustración de que somos los cristianos salvavidas, como el dulce que había, el caramelo que tenía un huequito redondo, pero que se usa igual para salvar vidas cuando alguien se está ahogando. Así que los pastores juveniles, pastores generales, que es lo que hoy eres, a eso se dedica, ¿no? A apoyar y a salvar vidas a través de la cruz. Así que, bienvenido, mi querido amigo. Así que, gracias. Comencemos. Ya hablé mucho, ¿verdad? No, está bien. Y eso que yo no tomé café, hoy vengo con ansias. Con ansias de escucharte y mucho gusto. De verdad, gracias por venir. Y platícame un poquito cómo ese Antonio pequeñito llegó a la fe y cómo decide el llamado de Dios, o cómo es ese encuentro con la fe. Bueno, mis papás desde siempre, yo los recuerdo sirviendo en la iglesia desde niño. Bueno, mi papá fue pastor como de tiempo completo, contratado por una iglesia, y yo recuerdo, o tengo vagos recuerdos junto con mis hermanos pues éramos los típicos niños que se dormían ahí en las bancas de la iglesia, y estábamos a veces pues muchas más horas de lo normal que de otro niño, ¿no? Que a lo mejor sus papás no eran o pastores o líderes en la iglesia. Entonces, pues yo desde ese tiempo ya tenía contacto con la iglesia. También mi abuelo es pastor. Entonces, pues como que viene esto desde hace tiempo, ¿no? Estar sirviendo en la iglesia desde muy pequeña o corta edad, ya sea en grupos de alabanza o coros de niños y todas esas, o en la escuela bíblica. Entonces, como que me acostumbré un poco a servir, pero realmente lo que fue como un parteaguas en mi vida fue que a los 12 años yo tuve un encuentro con Dios, pero no fue así como, más bien fue como sobrenatural, fue algo muy impactante.
y eso marcó mi vida, ¿no? Yo recuerdo que me llevaron a uno de esos encuentros, le llaman en iglesias carismáticas o neopentecostales y todo eso, ¿no? Y mi tía le habló a mi mamá, oye, invita a tus hijos. Por supuesto que fui a fuerza, yo no quería ir ni pasar el fin de semana en algo así, pero bueno, lo que sucedió ahí fue muy impactante. Tuve un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, fue algo muy hermoso, y a partir de ahí como que empecé yo a buscar a Dios de manera como personal, ¿no? Yo recuerdo que oré a Dios en ese encuentro que tuve y le dije, he escuchado de ti desde niño, mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, pero yo quiero conocerte a ti. Y bueno, fue algo hermoso ahí en ese evento, tuve un encuentro con Dios. Nadie oró por mí, nadie me tiró tampoco, porque ahí pues estaba la tiradera de gente y todo eso. Fue algo como personal, como yo en solitario, y fue algo increíble, ¿no? Que eso es interesante lo que dices. Mencionaste neopentecostal, etcétera. ¿Y tú en dónde estás? O las bases es la doctrina bautista. Un poquito más adelante vamos a tratar de entender esos dos puntos de vista de la fe, porque de eso se trata, ¿no? De ver. Tú mencionaste también un encuentro con Dios. Y la gente dice, ¿qué es un encuentro con Dios? Efectivamente, alguien de pronto piensa, se abren los cielos, o como cuando Homero Simpson se encuentra con Dios y le habla directamente y baja una mano, o sí, como te tira del caballo Pablo. Cada quien tiene una experiencia, o a lo mejor es algo tranquilo, o simplemente te sentiste descargado. ¿Podrías describir eso desde tu punto de vista? ¿Cómo es? Siento que hoy sí fue Dios. Bueno, primero yo creo que no podemos englobar o tratar más bien de encerrar a Dios en experiencias, porque cada experiencia es diferente y cada persona necesita distintas cosas, y Dios, que conoce lo profundo de nuestro corazón y mente, Él sabe lo que necesitamos, ¿no? Y creo que justo uno de los errores de cualquier iglesia es cuando empieza a intentar encerrar las experiencias de Dios, como en, si tú no te caes, entonces no tuviste un encuentro con Dios, o si tú no lloras, o si tú no hablas en lenguas, o lo que sea, ¿no? Entonces yo conozco todo tipo de experiencias, ¿no? Hay personas que se encuentran un folleto tirado, así le pasó a una persona en nuestra iglesia, se encuentra un folleto tirado en la calle, de esos libritos que antes se usaban mucho, ¿te acuerdas? ¿El librito sin palabras? O Un librito como rectangular que era como caricatura y... Sí, de los folletitos que se utilizan más antes, que traían también hubo mucha letra, todo esto, pero... Eso se lo encontró en la banqueta, lo leyó, entregó su vida a Cristo solo y empezó a llorar. Okay. Y así fue su experiencia con Dios. Lo que sí creo que debemos evaluar es que haya habido como un antes y un después, ¿no? Como que tú puedas tener bien claro, este momento yo me encontré con Dios y mi vida cambió, ¿no? Yo le hablo con mi esposa y le digo, ¿tú cómo supiste que te encontraste con Dios? Y me dijo, me sentía sola y ya no me siento sola. No hubo nada más, simplemente esa sensación de vacío fue quitado, ¿no? Entonces, no podría yo englobar así como a Dios en una experiencia, y creo que sería un error, pero sí te puedo decir que, pues como que yo tuve la certeza de que era real, no era un mito que me habían contado mis padres o mis abuelos, sino que dije, esto es increíble, siento tanta paz, siento tanto amor, y a partir de ahí, pues un hambre por leer la Biblia y estudiar y todo eso empezó a surgir en mi corazón por servir a Dios, ¿no? Fue algo como sobrenatural, ¿no? Que yo creo que la Biblia dice, por sus frutos los conocerán, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si algo viene de Dios? Por tus frutos, ¿no? Si tú dices, no, yo estuve orando y se abrió el cielo y vi un ángel, pero si no hubo transformación y no eres más como Jesús, yo pondría en tela de juicio ese encuentro, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, si al día siguiente eres igual de agresivo, etcétera, y no quiere decir tampoco el cambio inmediato, pero el tener la conciencia, ¿no? Sí. De decir, y me gusta mucho que hablas acerca de, efectivamente, por herencia podrían decir, bueno, ya eres cristiano por herencia, y la fe se hereda, y la salvación, pero no, creo que eso estamos a veces entendiendo mal, ¿no? Aún los papás que llevan a sus hijos, o los abuelitos, a los nietos, ellos deben de tener ese encuentro personal que tú tuviste en ese momento. Me viene a la mente la canción de Torre Fuerte, esa que decía que fue algo así como lluvia en tierra seca. Es como una sensación, ya hace poco, porque pagué una deuda que tenía. Cuando la pagas, te sientes así como que, libre, como que ahora sí, a ver, ¿qué decían? ¿No? Como la cuenta de banco que tienes y estás sufriendo durante un año y nada más ves que se sigue incrementando, y de pronto llega alguien y te dice, tranquilo, ya, pero de ti depende esa transformación. ¿Sigues gastando sin pensar o dices, ya no voy a gastar a lo tonto, quiero cambiar mi forma de ver la vida? Así es. Qué bonito. Y ese proceso se le llama santificación, ¿no? Que
Eso es lo que hablo en el primer libro, ese proceso que el Espíritu Santo usa para empezar a transformarnos, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues cuando estás en contacto con Jesús, ¿no? Simplemente es como el principio de la imitación. Un bebé o un niño empieza a hablar imitando a sus padres, ¿no? Entonces, si tú pasas tiempo con Jesús, vas a empezar a imitarlo y de repente pues vas a hablar como Jesús, vas a pensar como Jesús y empiezas a ser transformado, ¿no? Tu libro de Santo Yo era, bueno, es todavía, es enfocado hacia los jóvenes, a pesar de que ya tiene 8 años más o menos que lo sacaste, ¿no? Sí, Aproximadamente. sí. Describe un poquito qué es esa santidad, cómo es el ser santo, porque muchas veces también igual, la gente que de pronto no conoce la Biblia, no se saca de una iglesia o va a una iglesia católica, dice, no, los santos, no, Son luchadores. Santificar, aparte de los santos, son luchadores entre los cristianos porque traemos máscara, ¿no? Y es difícil quitarnos la máscara en la iglesia, pero es una vida que nadie podría alcanzar. ¿Cómo describirías tú de esa manera para la gente la santidad del ser santo y santo yo? Así, pues, tú tranquilo. Me gusta la fe y Diosito, pero no para tanto. Bueno, yo creo que la palabra santo significa apartado, entonces es un estado que Dios te regala, no es algo que tú obtengas. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Él te aparta. Eso quiere decir que te hace santo, ¿no? Entonces, hay que empezar por ahí, porque si tú dices, no, yo quiero como ser un santo, ¿verdad? Y analizas tu vida y tu actuar, pues dices, no, pues estoy bien lejos, ¿no? Pero cuando entiendes que es una nueva identidad en Cristo, entonces cambia la cosa porque dices, bueno, si quiero yo vivir como Jesús, tengo que pasar tiempo con Él. Entonces es más un principio de una nueva identidad cuando entregas tu vida a Cristo. Es lo que yo entiendo, ¿no? Sobre la santidad, Dios apartándonos para su obra, para vivir una nueva vida en Él, ¿no? Pero eso es la palabra santo. Entonces es como que la manera en que Dios nos ve, porque la Biblia enseña que Dios Padre nos ve desde el cielo y si nos volteara a ver, vería a Cristo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él ve a Cristo, ¿no? Y eso es como algo increíble. ¿Y eso no es una carga? Así de que digas, no, yo no soy Cristo, gracias por verme así, pero yo no soy. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, yo creo que ahí entra una palabra que es gracia, ¿no? Cuando Dios nos da un regalo o nos da lo que no merecíamos, ¿no? Entonces, cuando entiendes la gracia, entiendes que, pues, también la Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. No sé si te ha pasado que pierdes algún trapo en la cocina y empieza a oler raro y es el trapo sucio y huelen horrible los trapos sucios. Imagínate que tus buenas obras huelen a ese trapo, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros somos insuficientes, el único suficiente es Cristo, ¿no? Y cualquiera que tenga así como que, ay, yo soy muy bueno, pues ya se le olvidó de dónde lo sacó Dios, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad es que todo es por gracia. Ahora, como todo es por gracia, mi corazón se conmueve y dice, yo quiero vivir para ti. Pero la respuesta a la obediencia de Dios en el tiempo de la gracia no es por culpa, no es porque siento como que me falta, sino es por agradecimiento. Como tú me amaste tanto, Jesús, y diste tu vida por mí, pues yo te amo y quiero vivir para ti, ¿no? Pero la respuesta es desde el agradecimiento y del amor, no desde la culpa y el miedo, que vivimos en un país muy religioso y traemos mucha culpa y mucho miedo y muchas personas se relacionan ¿no? en el cristianismo desde la culpa y el miedo, ¿no? Y el arrebatamiento. Y yo escucho predicadores decir, si tú no crees en el arrebatamiento, te vas a quedar. Pues no era por gracia. O sea, y entonces una postura teológica sobre el fin de los tiempos va a cambiar mi salvación, pues no lo creo, ¿eh? Entonces de repente hay que evaluar cómo nos estamos relacionando con Dios, si por la gracia o por el miedo y la religiosidad, ¿no? Me gusta mucho eso y efectivamente somos sus esclavos por amor. Había una anécdota que cuentan mucho también en predicaciones y todo, creo que era de un presidente en Estados Unidos y que en el tiempo de los esclavos y que ve a una mujer esclava y que dice yo la compro y pagó mucho dinero por esta esclava y cuando se la entregan él le dice eres libre y la mujer está pues ¿cómo que soy libre? O sea, primero decía pues, uno más que es mi amo y cuando dice no, eres libre, vete, haz lo que quieras y que esta mujer dice pues no, ahora por puro agradecimiento quiero trabajar contigo y servirte, ¿no? Sí. Entonces sí, está buenísimo ese ejemplo. Es muy bueno eso. Digo, también no tenía dónde ir, ¿verdad? Pues oye, tiene billete, me voy a trabajar con él. No, sí. Mal no es, ¿verdad? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. También somos convenencieros. Primero recibo y luego ya en agradecimiento. Pero efectivamente, eso me gusta. Y mencionas algo también interesante. Ese evangelio del miedo, ese evangelio que tú eres también joven, pero me imagino que viviste
una infancia en donde te metían mucho miedo en la escuelita dominical, y que es algo que yo señalo mucho también, tener cuidado, porque un niño lo estás asustando con cosas que ni siquiera en su mente están, de un fin del mundo, de un apocalipsis, y están con ese terror, y crecen, y hay muchos que aún son adultos, hemos platicado, y los peores recuerdos que tienen son esos terrores. Entonces, esa diferencia entre el evangelio del amor, de la aceptación, sí, de la confrontación de quién soy y cómo debo de cambiar, pero con esa gracia que hablas. Sí, así es. Yo, bueno, ahorita le estoy contando la Biblia a Paula, o se la estoy leyendo antes de dormir. A tu nena. Ajá, ¿Cuántos años tiene? Mi niña, tiene 4 años. 4 añitos. Y yo digo, ¿cómo le cuento el arca de Noé y que Dios destruyó a toda la humanidad por un diluvio sin que tenga pesadillas? Es que uno dice, léele a la Biblia al niño antes de dormir, pero hay unos pasajes que dices, no, esto, si yo lo leo y digo, pero por favor, sí. solo para adultos, ¿no? Sí. Exacto, es interesante el entender eso, ¿no? El entender un Dios de amor cuando dices, pero ¿cómo? Y los niños lo captan, y también es buen punto, ¿no? Buen punto para eso. En cuanto a esta doctrina, a ver, vamos a meternos tantito en esto. Tú eres la doctrina bautista, ¿sí? Sigues dentro de esto, Sí, la sí, bautista, la iglesia. Pero tú me mencionaste algo neopentecostal. A grandes rasgos, no vamos a entrar así muy profundo, porque no, después nos metemos en una mesa con diferentes doctrinas y escuchar las perspectivas de fe. Pero, ¿cuál es la diferencia o cuál es la base de la iglesia en la que tú estás? Primero, en la iglesia, porque la iglesia bautista para muchos es también una iglesia muy rígida, es una iglesia también que tiene muchos años, que llegó junto con una presbiteriana, X, otras, no vamos a entrar en tantos detalles, luterana, bautista. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, nosotros tenemos la doctrina bautista, sin embargo, creo desde mi perspectiva que se metió en algunas iglesias bautistas y de movimientos históricos. Movimientos históricos me refiero a lo que mencionaste tú, presbiterianos, luteranos y todo eso, una doctrina que se llama cesacionismo, ¿no? Y es como que los dones espirituales no están vigentes, ¿no? o la gran mayoría, ¿no? En lo personal, eso no es algo que yo crea, y yo creo que mi iglesia tampoco, porque operamos basado en los dones espirituales, es algo que enseñamos constantemente, ¿no? Pero tenemos la doctrina bautista. Ahora, la liturgia, que es la manera en que haces una reunión, pues la verdad es que si va un bautista tradicional, no va a parecer bautista en lo más mínimo, y si va alguien que es de como iglesias más modernas y todo eso, pues se va a sentir a gusto, ¿no? Nuestra tirada es alcanzar a una generación de 15 a 35 años, que son la generación que no tiene iglesia. Porque alguien mayor va a otra iglesia y se siente cómodo. Canten himnos o canten los de Marcos Witt de AA o canten... Esos ya son viejitos también, ¿no? Sí. O canten o sea, da igual. Sí. Alguien mayor normalmente se va a acoplar o va a tener más oportunidad de acoplarse a una iglesia. Los más chicos, ¿no? De 12 para abajo, pues los llevan sus papás. La generación que se está yendo de las iglesias es de 15 a 35. Entonces, hacemos muchas estrategias para alcanzar esa generación sin perder la doctrina, ¿no? La Biblia dice en espíritu y en verdad. Yo es lo que he visto, ¿no? Yo recuerdo que, pues, esta experiencia que yo tuve a los 12 años, la verdad fue muy carismática, ¿eh? Sí. O sea, como en los videos, así de que con un saco y todo, así, ¿no? Que esos podrían ser los externos para la gente que de pronto nos ve. Una iglesia bautista por lo regular se reconoce porque estudian la palabra, pero no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Es una de las cosas, ¿no? Lo que se conoce. Sí. Entonces, es una iglesia con una enseñanza excelente, pero nunca vas a ver en una iglesia más tradicional bautista el que vengan a orar porque vamos a estar con ustedes y el Espíritu y hablar en lenguas. Es que sí cree, bueno, la doctrina bautista sí cree en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Nada más que se cree que es en el mismo momento en que tú aceptas a Cristo. O sea, tú entregas tu vida a Cristo, eres sellado y eres bautizado, ¿no? Ahí está la otra postura, que es un evento aparte, ¿no? Okay. O sea, aceptas a Cristo, eres sellado, pero el bautismo es aparte, ¿no? ¿A qué conclusión he llegado? Bueno, ¿Qué pasa lo que pasa? Esto es más personal, ¿eh? O sea, no es más allá de la doctrina de cualquier movimiento. Pues yo he visto las dos, ¿verdad? O sea, dentro de la iglesia. Sí. Entonces, yo por eso digo, pues Dios es más grande a veces que nuestras doctrinas y pensamientos, ¿no? Y no están cerrados a ella, ¿no? O sea, porque también hay otras iglesias que tenemos, amigos, en donde es solo palabra, ¿no? Y solo palabra y no permitimos demostrar las emociones, ni siquiera las emociones en una oración, de vengamos a orar, un enfermo, o sea, no, nosotros hablamos tal cual y no nos dejamos llevar por eso, pero sí son muy estrictos. Y que las emociones vienen de Dios, o ni modo que digamos que vienen del diablo,
¿no? Entonces, no podemos como quitar parte de la naturaleza humana. Si las emociones vienen de Dios, también tenemos que ser sabios. Estaba leyendo un libro sobre cómo hacer programas en la iglesia y este autor, se me fue su nombre, pero decía que los cristianos somos muy malos con el timing de las personas. Es decir, los hacemos cantar 7 horas, ya están cansados. Si traje un invitado, ya cantó 7 horas canciones que no conoce, ¿no? Y luego somos malos como viendo el ambiente. Interrumpimos el programa cuando la gente ya está así cantando. Y hermanos, les recordamos que el jueves... O sea, somos malos utilizando las emociones porque nos han metido la falsa idea de que es manipulación, ¿no? O de que es malo, ¿no? Y yo lo vería al revés. Si conozco al ser humano o trato de entender cómo funciona el ser humano, pues voy a predicar mejor el evangelio, ¿no? Yo creo que hay veces que el diablo se tiene que esforzar para que el mensaje no llegue, porque lo predicamos tan mal que no necesita hacer mucho, ¿no? Entonces creo que por ahí va, yo creo que ya divagué, pero No, está bien, por ahí va mi pensamiento, ¿no? Sí, no, y eso me gusta, el estar abiertos, el decir sí nuestro fundamento, porque si hay algo que en lo personal a mí me gusta mucho en cuanto al estudio bíblico, la forma en que lo hace la Iglesia Bautista. Es muy fuerte y muy interesante. Y como manejan ustedes en diferentes campus, la reunión, la liturgia, como le quieras llamar, también es muy agradable, porque igual hay muchas iglesias que se hallar como nos dé Dios, ¿no? Y empiezan a cantar y tienen un tiempo de 30 minutos y se avientan 3 horas. Sí. No, es que así nos movió el Espíritu, listo. Y llega el predicador y te invitan y tienes capacidad como ser humano de 25 minutos, a lo mucho, a un adulto, ¿no? Se avientan 45 más les llegó revelación y ministración y se van a reuniones de 8 horas. No es que estamos diciendo que está mal, pero lo que dices, ¿con qué confianza lleva una persona a que escuche la palabra y ve todo ese tipo de cosas? Entonces dices, mejor vamos a otra cosa, ¿no? Sí, y como dices tú, pues es respetable, ¿no? En este caso, pues mi encuentro con Jesús fue una iglesia que cantaban como 7,000 horas. Y eso es lo que interesante. Dios usó, Yo también, ¿no? yo en una Sí. iglesia, Pentecostés también fue, Sí. y fue algo, una locura, porque estaban unos bautizos en un río con unas aguas que se veían todas oscuras, vestidos con mantas blancas, o sea, sí era de miedo. Así fue cuando yo me bauticé en ese evento, y o sea, el agua cuando empezó en el bautisterio, como se llamara, pues se veía cristalina. Ya cuando me tocó a mí se veía negra, ¿no? Entonces, Ahí está. y fue muy sorprendente, porque era como en un barrio en México. Ajá. Y pues yo, no es que sea chavito fresa, pero pues más o menos. Pero creo, pareces. Sí. Pero fue muy sorprendente que estábamos ahí en un bodegón, todos ahí, Se me cayó la silla, ya se está manifestando. Oye. Continúa, hermano. Estábamos ahí sentados Chama. Es que para la gente que estamos hablando y se me fue el asiento de la silla, se dio cerradito. Liberamos la pero silla. Seguimos, ¿sí? No, mira, empiezo ahorita. No, continúa con eso. Estábamos como en un bodegón gigante. Ajá. Y bueno, los sentados ahí en el piso con, no me acuerdo si sleepings o algo así. Ajá. Supongo que nos pidieron un sleeping. Y bueno, los testimonios que empecé a escuchar de jóvenes, pues, que vendían droga desde los 10 años, algunos ya habían asesinado y todo eso, y al final entregando su vida a Cristo, ¿no? La verdad fue muy, muy sorprendente. Y recuerdo que hubo un momento en el que el predicador dijo, oye, pasa ahí a entregar tu pecado, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue que gente empezó. Y tú no tenías que estoy sacando la silla que se nos fue. Pero no, para que queden hechos de esta cuestión. Perdóname, y luego entregar el... No, pues había gente que entregaba armas, ¿no? Ajá. Y drogas y así. Y pues yo que iba a entregar, ¿verdad? Yo no entregué nada, pero bueno, dije, Dios, tú perdóname, pero así fue. Me hiciste recordar cuando me bauticé en ese evento, ¿no? Sí, no, y lo mismo, no estamos diciendo que uno esté bien o otro esté mal, porque eso es lo bonito, la multiforme gracia de Dios, en donde encuentras también una iglesia en donde te sientas bien. Puedes conocer el evangelio, la fe, en una iglesia que a lo mejor jamás serías parte de ese grupo de personas. Sí. Y encuentras después en donde sí te sientes a gusto y ahí tienes un crecimiento. Así es, sí. Entonces creo que eso es lo bonito. Entonces tú empezaste ahí, y si no dices, todos testimonios, ¿yo qué hago, no? Primero me voy a hacer malo para después tener un buen testimonio. Yo no sabía qué contar. Que siempre está ese chiste de que cualquier evangelista de jóvenes dice, yo vivía casi en la calle, y luego empieza a contar Yo no tenía nada que decir, pero bueno, ahí acepté a Cristo y fue muy impactante. Sí, esos testimonios que no tienen nada, pero te motivan, pues voy a hacer, no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Que existían esas cosas, pero es agradable. Has trabajado con jóvenes, porque tú comenzaste entonces
en la iglesia, y tu libro, el de Santo Yo, es dirigido a jóvenes. Sí. ¿Por qué? Bueno, tengo ese encuentro a los 12 años Ujú. y como a 5 años después empiezo a servir en la iglesia y como a los 20, 18, 19 más bien, me ponen a cargo de los adolescentes y empiezo a dar un montón de consejerías y pues casi todas eran como el tema de pecado sexual, ¿no? Y recuerdo la primera vez que me invitaron a aplicar afuera de mi iglesia, a un campamento en Veracruz, y se me ocurrió decir, oigan, pues los que quieran consejería, pues pásenle. No, grave error, nunca había dado tantas consejerías en mi vida, filas así de chavitos que necesitaban consejería, y no te miento, Paco, todas fueran sobre pecado sexual. Sí. Y yo no sé qué pasa en las costas o algo así, pero eran cosas muy densas, ¿no? Y yo recuerdo que 2 meses antes, o bueno, varios meses, no recuerdo exactamente el tiempo, el Espíritu Santo me había dicho, escribí un libro sobre este tema. Y yo empecé, no, ¿quién lo va a leer? Ni quién me conozca, ¿no? Y todo eso. Y entonces llegó a ese evento y el Espíritu Santo me dice, si hubieras traído el libro, se los hubieras podido dejar. ¡Oh! Sí, porque algunos, pues, o sea, no me acuerdo de ellos. Claro. Fue la última vez que los vi. Les traté de dar un buen consejo, oré por ellos, pero les pude haber dejado algo más, ¿no? Entonces, por eso escribí yo ese libro y pues en fe, porque en ese tiempo yo ni era el pastor principal de los jóvenes de nuestra iglesia, yo era el chalán del pastor de jóvenes, ¿no? Entonces yo, mientras era el chalán del pastor de jóvenes, bueno, sí tenía liderazgo ahí, pero pues fue el que escribí ese libro. Tenías como 24 años, ¿no? 23, 24. Yo creo que tendría como 21 o 22 años, sí. Sí. Y bueno, también tú hablas mucho y te enfocas también mucho a la situación de la pornografía, ¿no? Del peligro de la pornografía, de la adicción, de cómo ser libres de la adicción de pornografía y todo. Eso también igual por tanta gente que has visto o por tanto que has vivido. Ambas, ambas. Y aquí les comparto que el primer contacto que yo tuve con la pornografía fue a los 12 años y no lo busqué. Yo estaba jugando ahí con los vecinos ahí de la privada y estaban construyendo una casa los albañiles y los albañiles dejaron una revista tirada. Y fue la primera vez que yo tuve contacto con una imagen pornográfica y dicen los que saben de este tema que nunca se te olvida. Y no se te olvida. No, aquí igual y si quieren pensar en la primera vez que vieron pornografía, se van a acordar de esa imagen porque te marca. El cerebro no estaba diseñado para ser expuesto a esa situación, ¿no? De hecho, hubo un tiempo que la iglesia hablaba de este tema, pero ahora se ha descubierto que es tan dañino que ya no solo los cristianos están hablando de lo dañino que es la pornografía, sino que hay incluso movimientos que no son cristianos, que están como en contra y revelando todo lo que conlleva esta industria, que la verdad además trae un montón de abuso sexual, de trata de personas, es algo bien complicado. Pero sí, también en parte por eso, ¿no? Que yo tuve que aprender y adquirir herramientas, gente que me ayudó y fui aprendiendo, pero también por tantas consejerías, ¿no? O sea, estaba leyendo un cuate que puse que el 90% de los hombres ha visto pornografía y el otro 10 es mentiroso, ¿no? Sí. O sea, entonces es una lucha y que ahora en las mujeres también ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, sí es algo que habla el libro y da algunas herramientas muy prácticas, ¿no? Para que los jóvenes puedan avanzar. Y sí, digo, esto daría para otro tema, también sería muy interesante con datos duros y todo eso, el hablar, porque efectivamente tú dijiste, no, una revista hace más de 15 años, ¿no? Más 20 años probablemente, o Sí. más o menos. Pero hoy el acceso pues, ya en una revista es muy aburrido y etcétera. Está en los celulares, en los dispositivos, gratis y totalmente no es una imagen, ¿no? Entonces es eso. El porcentaje que decías, ¿cuántos ven? ¿Cuántos ven? ¿Cuántos la hacen? ¿Cuántos la suben? ¿Cuántos manipulan a su pareja con todas este tipo de cosas? Entonces es un tema muy interesante y que bien dices, a veces se preocupa más también la sociedad, organizaciones por el peligro de esto, que las iglesias por no tocar este tipo de temas, porque también aún dentro del liderazgo se esconden ciertas cosas que son tabúes y que mejor dicen, ¿para qué nos metemos si no vamos a estar dispuestos a atacarlo, ¿no? O a sacarlo. Sí, hay veces que algunos problemas como que sentimos que nos superan en la iglesia, ¿no? Pero la verdad es que se debe tratar como cualquier otro pecado, ¿no? Y llevar a la gente a Cristo y Él puede transformar nuestra mente y corazón, pero sí tener un ambiente de transparencia en el que la gente pueda compartir sus luchas sin ser juzgado y que muchas veces no pasa, ¿no? Sí, exactamente, que a veces en el lugar donde es la familia, donde crees tener más apoyo, que sería la iglesia, es donde te juzgan peor, te pisotean más
y ya no quieren ser tu amigo si les comentaste algo, ¿no? O si vas con no es el secreto de confesión como la Iglesia Católica, ¿no? Que el padrecito se lo queda, sino que vas con el pastor a una consejería y el pastor lo empieza a comentar con sus cercanos o lo pone de ejemplo un domingo y entonces el que sabe dice gracias, ¿no? Sí. O a su grupo de gente, a su grupo de liderazgo le dice fulanito de tal tiene este problema y eso lo dijo ahí y se va para todos lados. No siempre, pero en muchas ocasiones. Entonces eso da desconfianza y deberíamos de eso, de abrirnos a esos temas y también que gente joven, hablando con gente joven, tú en esa edad, estás hablando y es a veces más fácil de entender que un viejito le diría, usted ya pasó por todo esto, pero yo ahorita estoy lleno de hormonas y de cosas por descubrir, ¿no? Sí, y si yo pudiera dar un consejo, que tenemos el tiempo breve, pero si los que están escuchando batallan con esto, yo les diría algo. En tu peor momento, Cristo te sigue amando. O sea, si caíste y te sientes mal, culpable, ve a orar. Yo sé que es un consejo raro porque lo último que quieres hacer es orar después de ver fotografía. Ay, bueno, ya voy a ir a orar, pues pero es que es lo que necesitas. Cristo nos cambia, el cambio de Cristo o del Evangelio es de adentro hacia afuera. Mientras más estás con Jesús, es más fácil que puedas tener victoria, y no solo en la pornografía, sino en cualquier área de tu vida, ¿no? Entonces, hay una frase que puse en el libro que decía, si mirara al cielo así en medio de mi pecado, Jesús diría lo mismo, te amo. Entonces, creo que hay personas que necesitan entender y escuchar que Jesús los ama aún en su peor momento. De hecho, el amor de Cristo no cambia ni en nuestro mejor momento ni en nuestro peor momento, ¿no? O sea, no, yo no me imagino, Paco, a Jesús diciendo, muy bien, este video que subiste de YouTube tuvo cientos de miles de likes, te amo más, ahora sí te amo más. Pues claro que no, Jesús siempre nos ama igual que cuando hemos estado mal, ¿no? En tu peor momento, que cada quien tiene sus peores momentos, también Jesús nos sigue amando. Entonces, en esta lucha que el diablo usa mucho la culpa en el pecado sexual, llámese como se llame, ¿no? El diablo justo usa la culpa de, ay, ¿tú qué vas a ir a orar? ¿Tú qué vas a ir a leer la Biblia? Yo le animaría a las personas que recuerden eso, que Jesús los ama igual en su mejor momento y en su peor momento. Claro, y que también eso no se justifica siempre decir, pues lo sigo haciendo, sino el entender. Y regresamos a lo que decías al principio, cuando conoces de la fe, el saber que por agradecimiento a que no tengo una consecuencia, no voy a escupirle a la gracia, no voy a maltratar ni a menospreciar la gracia de Dios, que no me da lo que merezco, sino que su misericordia me permita poder encontrar el camino para salir de esto. Exacto, y es así como, ¿cómo voy a hacer algo que lastime a quien me ama tanto? De eso se trata, ¿no? Está bueno eso. ¿Cómo voy a hacer algo que va a herir el corazón de quien dio su vida por mí? No al revés. Ay, no voy a ver porque si no me va a lanzar un rayo desde el cielo y me va a mandar al infierno. Es que ese es es como distinta la cosmovisión de la gracia, ¿no? Y eso, y también buscar ayuda, porque y eso es lo difícil, ¿no? Siempre hay alguien también, hay organizaciones, hay todo, que están dispuestos también sin juzgar, que eso nos ayudaría mucho. Después de eso, entonces, siguiendo un poquito dentro de tu crecimiento de estos 7 años y 8 años que no nos hemos visto, ¿cómo fue que entraste ya al pastorado? Estabas ayudando al pastor juvenil, pero ¿cómo fue que decidiste? ¿Estabas estudiando algo? ¿Estudiaste alguna carrera? Yo estudié en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, que es donde se reúne ahora nuestro campus. Nosotros le rentamos desde hace como 40 años la capilla al seminario, que es una capilla más o menos conocida porque Marcos Witt grabó ahí su última película. Entonces, si quieren saber qué capilla es, ahí viene la ¿Cuál película? Se llama Los de la Fe o sí, claro. Ahí grabaron. Sí, cierto. Sí. No tenía ese detalle. Sí, ahí estuvieron grabando. Entonces, bueno, empiezo a ayudarle al pastor de jóvenes y fue poco a poco, Paco. Yo creo que tenemos que valorar los pequeños comienzos. A veces queremos, Dios, ábreme puertas, úsame para abrir el mar o ponme en una plataforma con miles de personas. La verdad es que fue un proceso lento y yo creo que tú me podrás dar fe de eso, ¿no? Que el ministerio son pasos pequeños todos los días, ¿no? Y hay veces que se te abre una puerta grande, pero no trabajas para las puertas grandes, ¿no? Yo creo que los ministerios a largo plazo son los que entran por las puertas pequeñas todos los días, ¿no? Pero bueno, no, ese no es el tema. El punto es que me invitan primero a dirigir un coro de adolescentes ahí en mi iglesia. Yo toco el piano, ¿no? Entonces ahí estaba con algunos muy buenos músicos que ahí estaban en mi iglesia. Empieza a crecer y luego el pastor de jóvenes
pues lo mandan a abrir un campus. Sí fue así. No, bueno, me ponen primero de pastor de adolescentes y lo apoyo 6 años al pastor de jóvenes. Y entonces, después de eso, empiezo ahora a ser pastor principal de los jóvenes, ¿no? Después de 6 años de estar de mano derecha del pastor de adolescentes, ¿no? Entonces, fue un proceso largo, no fue lento, ¿no? Fue largo, de aprender a honrar, de aprender a obedecer, de aprender a entender a la iglesia y todo esto, a mi iglesia, ¿no? Entonces, después ya soy pastor de jóvenes, también otros 4 o 5 años, no me acuerdo, y luego me mandan a cargo de los campus. ¿Cuántos campus eran? ¿No? ¿Cuáles? En ese tiempo todo como esto 6. es en México, en el Estado de México. Para la gente que más o menos es cercana, pero aquí esto llega muy lejos y van a decir, no sé de qué me hablas. Sí. Es por el área de Lomas Verdes, Satélite, etc. Exacto. Norte de la ciudad. Tenemos ahorita 4 o 5 campus, en ese tiempo eran un poquito más, pero bueno, hemos hecho ahí algunos ajustes. Y después ya me invitan a ser pastor en Lomas Verdes, que es donde arrancó nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene ya un tiempo, no es así como que ha sido poco tiempo, tiene como 50 años nuestra iglesia, y me mandan a donde empezó todo el movimiento, ahí en la capilla. El pastor Gary, que algunos de ustedes deben conocer, pues llegó a tener 6 reuniones, ¿no? Que puso el prólogo a tu primer libro. Así es. Pero sí son 7 años de que fui pastor de jóvenes, ¿no? Y fue un tiempo increíble. Y bueno, a mí me gusta todavía de repente hablar ahí a líderes de jóvenes, darles consejo y todo eso, ¿no? Qué Pero más o menos así fue. Qué chévere. ¿Y entonces te casaste hace cuánto? Me casé hace... Híjole, qué bueno que no está aquí mi esposa. Hace 7 años. Las fechas de eso. Qué bueno que estudiaste teología y nada que tenga que ver con matemáticas. Pero hace 7 años. 7 años de casado. Sí. ¿O 6? Bueno. Dice, o 6. 6 o 7. Va a cumplir 7. 6 o 7. 4 añitos tiene la nena. Sí, es una nena de COVID. Sí. Hecha en COVID, ¿no? Justo nació cuando estaba terminando ya lo más grave del COVID. Ay, hecha en COVID. Pero sí. Y pensamos que nunca iba a hacer su carreola, pero como ya se disminuyó, sí logramos usar como 2 meses la carreola ahí en las plazas, pero sí le tocó ya el aislamiento, ya ni lo sufrió porque pues es lo que vio, ¿no? Lo que vivió. Oye, y mientras estabas en eso, tienes el otro libro. Vámonos al segundo libro, que es Tinder Love. Sí, se llama Tinder Love, encuentra tu match perfecto. El segundo top de más consejerías que das a jóvenes, pues es de noviazgo, ¿no? El primero es pecado sexual, el segundo es noviazgo, con corazones rotos. Es que yo me quería casar y pensé que me iba a casar con él o con ella y... De mí no vas a estar hablando. yo los mandaba anónimos, amigo. No me veas hacia los ojos que me haces llorar. Bueno, un montón de corazones rotos y todo eso. Y entonces decidí como escribir ese libro que básicamente te ayuda a poner ciertos filtros en tu soltería, pues para tomar la mejor decisión posible, ¿no? Entendiendo que pues al final te casas con otro pecador, ¿no? Y todo esto, pero... Mientras sea pecadora con pecador, todo está bien, ¿no? Porque otro pecador, no sé por qué, imaginé 2 pecadores. No, pecador con pecadora, para que quede claro, ¿eh? Sí. Y luego, aquí no hacemos sentir nada por tu pecado, pecador. Más amable, amigo. La gente que está diciendo, uy, ya me dijo pecador y ni me conoce. No, pues escribí este libro. Con gente dolida. Sí. Yo veía muchas consejerías con jóvenes muy tristes, con el corazón roto por malas decisiones, y de todas las edades, desde los 12, 13, 14 años hasta los de 30 y tantos ahí en la iglesia, y con historias parecidas, ¿no? Algunos, sobre todo los más grandes, con relaciones tóxicas de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y yo dije, ¿qué hubiera pasado si les hubieran dado un poquito más de herramientas, ¿no? para poder tomar mejores decisiones? Entonces, por eso escribí ese segundo libro. ¿Y qué herramientas usas tú dentro del libro? Porque alguien diría, bueno, tú tienes estudios psicológicos, o con base a qué estás dando consejos sobre esto. Bueno, primero en base a la Biblia, ¿no? Yo creo que la Biblia nos da consejos también sobre relaciones amorosas, ¿no? Aunque en la Biblia no se menciona la palabra noviazgo, pues si tú analizas algunas historias bíblicas, puedes aprender principios para esto, ¿no? Y creemos que la Biblia pues es el manual para la vida, ¿no? Entonces, primero en la Biblia, y segundo, me acuerdo específicamente de un capítulo que es muy bueno sobre los valores. Cuando tú tienes claros tus valores, vas a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿qué es un valor? Un valor es algo importante para ti que te lleva a acciones. Por ejemplo, si yo digo que uno de mis valores es Dios, lo tengo que reflejar con acciones, si no, no es un valor. ¿Cómo reflejo que uno de
mis valores en la vida es Dios. Leyendo la Biblia, ¿no? Sirviendo en la iglesia, llegando temprano a la iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pasando tiempo con Él, ¿no? Antes que actos religiosos es lo primero, ¿no? Pasar tiempo con Él, ¿no? No sé, tener conciencia de que Él está conmigo todo el tiempo. Esos son valores que se reflejan con hechos, ¿no? Otro valor puede ser la honestidad, ¿no? A lo mejor para mí es muy importante la honestidad y entonces, pues no miento, ¿no? Siempre soy transparente. Si me dicen, ¿cómo vas? Ya acabo de, ya estoy a 5 minutos, te falta media hora, ¿no? Entonces, yo a veces cometí ese error, ¿no? Y María es como, mi esposa es como, si te faltan 20 minutos, di 20 minutos, ¿no? Entonces, esos son los valores. Si tú tienes claros tus valores, entonces los puedes usar como filtros para tomar decisiones correctas, porque si no empata la persona con la que estás saliendo con uno de los valores, pues ¿para qué le sigues? ¿No? Pero entonces tienes que tener muy claro, no tener una lista de 300 valores porque te vas a quedar solo, pero sí a lo mejor unas 3, 4 valores que sean claves, muy importantes para ti, para que tú puedas decir, a ver, ¿por qué voy a continuar con alguien que no empata con ninguno de mis valores? ¿No? Pero tienes que ser frío, ¿no? Decir, o sea, estar dispuesto a perder a esa persona, que lo veas muy bonita o muy guapo o lo que sea, ¿no? Entonces, yo te diría que por los valores es algo como bien importante. Por eso ahora están las mujeres de alto valor. Que has visto esos de que soy mujer de alto valor. Y dices, caramba, ¿no? No tiene nada que ver muchas veces con este tipo de valores que buscas realmente en una persona para que sea sincera, ¿no? La sinceridad, transparencia y eso me agrada. ¿Y qué tal respuesta? ¿Y el Tinder por qué? ¿Tú has usado Tinder? No, la verdad fue como nada más de gancho, ¿eh? Sí. De gancho porque es una aplicación. Bueno, también empiezo con la ilustración de que justo Tinder tiene el objetivo de hacer match con las personas, ¿no? Y ha habido historias macabras en Tinder, ¿no? Sí hay una que otra de éxito que se casaron y les fue muy bien, pero es la minoría, ¿no? Entonces, Tinder basado en algunas cosas como que hace match, ¿no? Entonces, mi intención es con lo que aprendes en el libro, que tú puedas hacer match con otra persona de manera un poco más sana, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Y ya acá entre nos, ¿qué aplicación me recomiendas que sí sirva más? Porque yo no. No, mentira, perdón, estamos grabando todavía. Queríamos hablar acerca de la palabra de Dios. Ok, no, estabas aquí entonces con esto. Los jóvenes, sí, son las cosas básicas, ¿verdad? Más que qué voy a estudiar, el futuro y todo, me rompió el corazón y era el amor de mi vida. Joven, el amor de tu vida, vas a encontrar 20 amores de tu vida a veces. O sea, la situación que hoy estás viviendo y que es dolorosa y que se te acabó la vida y que desgraciadamente muchos pierden el equilibrio y quieren unas salidas fáciles, después de un tiempo te das cuenta y te ríes de ti mismo, ¿no? Es parte del madurar y todo, las relaciones rotas y todo. Sí. Tengo maestrías en doctrina y este tipo de cosas. Saquemos un segundo libro. En conjunto. Rukinder. Oye, entonces ya estamos aquí con esto de la iglesia y entonces, ¿cómo pasas al pastorado? Porque pues tampoco es una cosa fácil, ¿no? O sea, son años de estar trabajando. ¿Hubo algún momento en el que tuviste alguna, que se te movió el piso? Y que se te mueve el piso es de que te subas o que, caramba, yo estoy aquí, ahora yo no soy el chalán, como dijiste, sino yo tengo al cargo personas. que te sentiste hecho a mano. Es que si digo que soy muy humilde, pues se va a ver mal, ¿no? Que total. Pero eso quiere decir, ¿o hubo un momento en el que te diste un tropezón contigo mismo o que te faltó la fe? Sobre el orgullo, no quiero que suene mal, pero siento que mi proceso fue tan largo que no hubo tiempo, no hubo como una expresión así que yo pudiera como permitir el orgullo tan fácil, ¿no? Siento que Dios me cuidó de eso, más que fuera por mí, siento que fue como el proceso muy cuidado y muy largo por parte de Dios, ¿no? Pero sí, bueno, tuve varios procesos, ¿no? Y uno creo que les puede ayudar a los líderes de jóvenes, ¿no? En una ocasión yo estaba muy frustrado por el ministerio y fui con el pastor y le dijo, ya renuncio, ya no quiero, ¿no? Y me salí de su oficina, ya había renunciado, ¿no? Y como que ya después con calma le hablé y le dije, oye, creo que mejor no renuncio. Y ya él me dijo, oye, me dije, pensé que era Dios, pero me di cuenta que yo estaba muy frustrado, muy enojado y por varias situaciones. Y él me dijo, tranquilo, yo también he pensado que es Dios. Así que vente, bienvenido al barco, ¿no? Dios me ha dado la bendición de pues, poder tener un pastor, un buen pastor, ¿no? Lleno de gracia y todo esto. Entonces ya me reincorporó, ¿no? Luego, sin
sin rencores, sin reclamos, sin tú dijiste y te fuiste, y luego, no, nada, haz de cuenta que no pasó nada, ¿no? Entonces, dentro de qué pasó en este tema o en este tiempo, pues como cualquier líder joven que piensas que tienes la razón o eres más inteligente o más sabio que tus líderes o que tu organización, ¿no? O la misma iglesia. Entonces, si yo puedo darle un consejo a los líderes de jóvenes es que escuchen, ¿no? Hay generaciones que pasaron antes de nosotros que ya construyeron algo y tenemos que aprender a ver, a observar, a escuchar, ¿no? Pero esa es una que recuerdo ahorita que me pasó hace, ya, bueno, ya tiene, ¿no? Cuando estaba yo ahí con los jóvenes. Está bien, eso es válido. Pero sí creo que llevas una relación de amistad con los líderes, ¿no? Con el pastor y con varios que están ahí. Creo que también esas relaciones sanas se reflejan igual desde el púlpito, ¿no? Sí, la verdad es que... Hay confianza. Sí. Hay transparencia y yo creo que tenemos un liderazgo sano, ¿no? De repente, me ha tocado ver, ¿no? Iglesias, sobre todo en Latinoamérica, como en modo dictador. Sí. Y hay mucho, ¿no? Como que nos conquistaron los españoles y ahora quiero que me conquiste el pastor igual, Sí. y me trate igual de mal, ¿no? Entonces, la verdad es que no es nuestro estilo de liderazgo, pero sí hay como mucho pastor dictador ahí por ahí de repente. Sí, no, y eso que dices, que le tienen miedo al pastor. Uy, cuidado, ahí viene el pastor, cámbiate, no, aquí estoy. Y se acerca y ya llegó y están, todo en la oficina y de pronto llegó el pastor y creo que no. Sí. Habrá quien le resulte y todo, ¿verdad? Pero en esta ocasión y en este lugar también se ve muy así. Entonces, y al momento en el que te dicen, ahora sí serás ungido como pastor principal, porque pues no es fácil que a una persona joven en una iglesia con esas características le den ese liderazgo. Sí, por gracia de Dios nos fue muy bien con jóvenes, creció mucho, llegamos a atender como 400 jóvenes, 450, entonces pues fue Dios bueno, ya el equipo funcionaba muy bien, ya a veces yo iba ya de espectador, ¿no? Para nada más ver que todo jalara, entonces se quedó un amigo que yo formé que se llama Saúl con el Ministerio de Jóvenes y se planeó la transición justo que yo me fuera y no se cayera el Ministerio de Jóvenes y entonces ya me mandaron ahí con la iglesia y fue algo muy bonito, la verdad es que la iglesia me recibió increíble, aunque había muchas personas de la tercera edad, por ahí yo le predico a fundadores de la iglesia hace más de 40 años, ¿no? Cuando la iglesia empezó en una casa y eran 15 personas y me escuchan y bueno, para mí es un reto, ¿no? Pero bueno, ha sido muy padre, me recibieron muy bien y sí, hubo retos nuevos, ¿no? Porque yo con puro joven, pues tienes que cambiar tus ejemplos, ya no puedes decir los mismos ejemplos, tienes que predicar para todas las edades. Es un buen reto, pero a mí, bueno, yo lo he disfrutado y la verdad es que la iglesia ha sido amorosa para recibirnos. Y recuerdo que en ese proceso, pues llegamos a hablar de escenarios catastróficos, ¿no? Vamos a mandar un pastor joven en la iglesia donde tenemos mayor población de la tercera edad, igual y se va a la mitad de la iglesia. Sí, porque ese campus se caracteriza por eso, por ser más tradicional, por así decirlo, Sí. dentro de todos ellos. Sí, se caracteriza, ahorita ya está parejito. Es lo que te iba a decir, Sí. se caracteriza porque, bueno, yo no es que sea chismoso, pero uno está enterado de varias cosas, entonces, sí era eso, ¿no? Y sobre todo porque hilaban mucho el instituto, el seminario, perdón, junto con la iglesia. Entonces, el seminario pues, es también muy estricto y muy bueno. Sí. Bueno, es uno de los mejores, a decir, ¿verdad? Sí, es muy buen seminario y es el reto de negociar esa tradición con una iglesia moderna, ¿verdad? Y todo esto, pero vamos bien. Y que aparte la iglesia es muy bonita, o sea, llegar a ese lugar es muy bonito, ¿no? Sí. Y cómodo. Sí. En fin, parece que estamos haciendo promoción, ¿verdad? Y hasta casi me están dando ganas de ir un día de estos. No, 20. ¿Qué ha sido lo que dentro de la iglesia, lo que te ha llegado a lastimar, que hayas visto? Y no a lo mejor nada más en esta iglesia, sino en general, en las iglesias, que pueden lastimar a un pastor. Déjame pensar. Así que digas, que lo que decías a lo mejor, que me ven muy joven y te menosprecian porque yo tengo más años que tú, chamaquito. Mira, te voy a ser muy, muy honesto. Creo que llegó a una iglesia trabajada, como educada, y es buena con los pastores. Yo creo que al que le tocó todo eso es al pastor Gary y a los que le tocó con él empezar, ¿no? Muchas cosas así muy complicadas, a ellos sí se la vieron muy difícil, ¿no? Ellos a través de muchos años estuvieron educando a la iglesia en el buen sentido, ¿no? Y entonces, pues tenemos el privilegio de que luego nos van lanzando las nuevas generaciones y ya no nos toca tan complicado, ¿no? Pero pues a lo mejor las críticas, a lo mejor que
que te enteras que dicen ciertas cosas o las expectativas hacia la familia, pero te soy bien franco, todavía yo no he tenido esa gran herida que de repente los pastores mencionan. Me ha tocado una iglesia bastante noble, bastante buena, hasta ahora, ¿verdad? Entonces no te podría yo decir como que no, esto me dolió o me lastimó. Ahora, yo he aprendido, siento que también a lo largo de tantos años, a que no me afecte tanto la crítica, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo tengo claro mi visión, mi propósito y a qué me llamó Dios, va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no. Y a los que no, pues qué bueno. Yo recuerdo que estaba hace como 2 meses, había un trafical porque se inundó por ahí, por Lomas Verdes, y necesitaba llegar ahí a la oficina, a la iglesia. Y entonces, pues en medio de ese super tráfico, me meto a Google para ver qué había. Y como había tanto tráfico, me dio tiempo de ver que hay comentarios de nuestra iglesia en Google, ¿no? Y entonces había uno que decía, no, que si tú buscas liturgia sana, no vayas. Ahí no vayas. Y yo por dentro dije, yes, estoy logrando el objetivo. Si ponen ese comentario es que voy por buen camino porque ese es mi objetivo. Él va a encontrar una iglesia donde haya liturgia clásica, bautista o presbiteriana, la que él busque, ¿no? Y está bien, es respetable, pero aprendí a que esos comentarios más que desanimarme, como que me dicen, pues voy por buen camino, ¿no? Y luego había otro que decía, no, que ahí falta liberación. Necesitan más tiempo de orar para que los demonios salgan, ¿no? Y yo dije, no, pues también voy por buen camino, ¿no? O sea, si tenemos que liberar, pues los llevaremos un cuartito, algo así, ¿no? Entonces, siento que después de tantos años, algo que aprendes es que la crítica, o sea, más bien la puedes llevar como, si tienes claro a dónde vas, si no, te tumba. Si yo no tuviera claro a dónde voy, ay, sí, a lo mejor tengo que regresar a los himnos, sí, a lo mejor tengo que regresar a un culto tradicional bautista, ay, en qué estaba pensando, ¿no? Pero como tengo claro el objetivo, pues al revés, digo, ay, gracias por recordarme que voy bien, ¿no? Desde el objetivo que yo me planteé, pero eso es algo que aprendí. ¿Y a dónde vas? Como, ya que dices, tengo claro el objetivo, ¿a dónde vas tú como pastor Antonio y como iglesia en general? Porque pueden ser dos caminos, ¿no? Que van juntándose. Sí. Bueno, la visión de la iglesia es ser una iglesia poderosa, relevante e influyente, ¿no? Incluyente, que diga, ¿no? Entonces, ya estas palabras pueden... ¿Influyente e incluyente? No, ¿Los dos o solo? No, solo una. Es ser una iglesia relevante, poderosa e incluyente. Ya las 3 palabras pueden generar conflicto, ¿no? Pero relevante es, pues, que aprendamos a comunicar el mensaje del evangelio con los problemas de la actualidad, ¿no? Entonces nos esforzamos porque cuando termine la predicación le sirva de algo a la persona, ¿no? No nada más que digo, ay, ya sé más Biblia. Ok, y luego, ¿qué vas a hacer con tu matrimonio que se está rompiendo, ¿no? Entonces, relevante, poderosa, pues básicamente que avivada, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, operando con los dones espirituales y todo esto. Y incluyente es la que más puede generar conflicto, pero sí vamos o tratamos de alcanzar a la generación que no tiene iglesia. Eso involucra varios riesgos, ¿no? Incluidos que va a llegar gente que no parezca cristiana. Y tenemos que estar listos. Te dije que yo casi iba a ir, te dije que casi, lo dices por mí porque dije que casi iba a ir. Me dijiste, bienvenido, sí, eres incluyente. Y bueno, gente que incluso tiene dudas de la fe, algunos que van porque les gusta la música, los invitó su vecino y no han hecho esa decisión de seguir a Cristo. Y es una buena pregunta, si queremos ser una iglesia incluyente, si estamos listos para tratar bien a las personas y mostrarles el amor de Cristo. Eso no quiere decir que nunca los vamos a confrontar, ¿no? Pero tenemos una frase en la iglesia cuando armamos los programas, es que lo único que los ofende es la predicación. Porque luego vas a iglesias, los ofenden en los baños, los ofenden en el estacionamiento, los ofende que está incómodo y no caben, o sea, los ofende que hace mucho calor. Ahora, la gente de la iglesia aguanta todo. Yo sé que tú y yo podemos ir a la sierra y nos sentamos en el piso, en el pasto y escuchamos al predicador que se tarde 3 horas y sobrevivimos. Sí, tenemos ya. Pero tu vecino que no conoce de Cristo, ¿lo invitarías? Pues entonces lo piensas más, ¿no? Entonces es como la frase que tenemos, que lo único que ofenda sea la predicación. Pero no, bueno. Ni tampoco ofende, porque sí. Utilizan ustedes mucho lo temático, ¿verdad? Sí. Tal vez en estudios aparte son más estudio verso a verso y por libros y todo, pero cuando puedes ir un domingo, con toda la confianza puedes llevar a un amigo y que vas a escuchar un mensaje contemporáneo, bíblico y contemporáneo. Sí, ahora las series muchas veces están basadas en los libros, por ejemplo,
predicamos la serie de Santiago, ¿no? Pero no le ponemos Santiago, le ponemos algún nombre un poquito más relevante, ¿no? Entonces, muchas de nuestras series son libros de la Biblia completos predicados, no verso a verso, pero sí los pasajes más significativos, ¿no? Y sí es temático. Cada serie más o menos dura entre 3 a 6 semanas, más o menos, ¿no? Entonces, sí es temático. Sí, no, y muy interesante, de verdad, no es que estamos haciendo promoción, pero sí, los amigos que vienen a Buena Nueva, son diferentes perspectivas de la fe cristiana. Yo digo, este es un escaparate, y yo insisto en que si tú eres cristiano, conoces algo de fe, estás decepcionado de algunas iglesias porque hubo detallitos, y porque a lo mejor eres muy de cristal tubo, porque a lo mejor sí se portaron muy mal, no importa, pero busca un lugar en donde te sientas a gusto. Sí. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Para algunos puede ser la mejor iglesia es la más cercana a tu casa, que también debería de ser así. Es una iglesia cristiana, pues sería la Biblia, ¿no? Sería un sueño de la más cercana a tu casa, ¿no? Sí. Pero si no es esa, es en donde tú te sientas a gusto, en donde tú puedas escuchar palabras, sentir que tu crecimiento es como ir al gimnasio, pues vas con unos y ves las fotos de los atletas y todo eso, y ves a los entrenadores y dices, no, pues yo de aquí a primero tengo que bajar 15 kilos y después hacer todo ese proceso, no, gracias. Pero voy a una donde haya puros gorditos y come pan, y afuera de las máquinas todavía hay una de dulces que puedes tomar una Coca-Cola después del gimnasio, ¿no? Poco a poquito ya irá el mismo cuerpo y la misma Espíritu Santo te va atrayendo, ¿no? Te va trabajando en ti. No sé si estuvo bien el ejemplo, pero es que tengo hambre. Oye, antes decías que los consejos que más pedían los jóvenes era acerca de pues, las relaciones amorosas, sexualidad y todo. Ahora, como pastor principal, ¿cuáles son esas consejerías o cuáles ves en general los problemas que más ves que se acerca a la gente o que tiene una familia? Bueno, muchos matrimonios con complicaciones, ¿no? De que a lo mejor ya se quieren divorciar o que están peleando mucho, o infidelidades, ¿no? Las infidelidades en los matrimonios cristianos son alarmantes. El porcentaje es altísimo, ¿no? Hay algo ahí que tenemos que trabajar, ¿no? La verdad es que antes era como menos, ahorita estamos parejitos, ¿no? Entonces, pues es un reto, y yo siempre digo que el pecado se trata igual, ¿no? O sea, como llevar a las personas a Cristo. Dice la Biblia que cuando estás bien con Dios, hasta con tus enemigos te reconcilia, ¿no? No estoy diciendo que tu esposa sea tu enemigo, aunque a veces parezca, ¿no? Sobre todo en una situación de tanta tensión, pero muchas veces regresar a las personas a Cristo, al Evangelio, asegurarnos que lo entiendan, ¿no? Me ha tocado casos, incluso de una como manifestación demoníaca, con una persona que lleva años en la iglesia. Y todo fue porque le empecé a explicar el Evangelio con claridad. ¡Wow! ¿No? Entonces... Sí, es que el asistir a una iglesia no quiere decir que sepas o que estés o que seas cristiano, sí, o aunque puedas, no sé, esas son interesantes cosas. Sí. Entonces, ¿y tú como persona cómo te ves junto con tu esposa? ¿Es feliz también ahí o que dice, no, mejor vamos a otro lado? ¿Tienes planes de irte a otro país, seguir? ¿O cuál sería un sueño que tuvieras ahorita? Sí, acá entre nos, al fin ya a estas alturas ya no están viendo el podcast mucha gente. Desde la silla ya le cortaron. Así que... Oye, mira, la verdad, el Espíritu Santo hace varios años como que nos dijo, siémbrense en esta iglesia. Entonces, yo me veo ahí. No, hasta ahora Dios no me ha dicho otra cosa, ¿no? A lo que venga. Por eso, y esto es como consejo para los líderes de jóvenes, no pedido, ¿verdad? Pero me siembro en mi iglesia y luego me pongo el objetivo de entender la visión y la misión y lo que Dios se había puesto en el corazón del pastor principal, de Gary, para que cuando yo presentara un proyecto de jóvenes no hubiera choque, porque eso pasa mucho con los líderes de jóvenes. Es que el pastor me dijo que no a todo. Pues es que no le estás entendiendo, ni siquiera escuchas sus prédicas para entender qué piensan, ¿no? Y entonces todos tus proyectos, pues por eso todos te los batean. Pero si entiendes el objetivo, la misión de tu iglesia, es mucho más factible y probable que te digan que sí a lo que vayas a presentar, ¿no? Ese es como un tip que les doy aquí a los líderes de jóvenes. Y si cuando analizas eso, dices, no, pues yo no pertenezco aquí, es mejor decir, pastor, gracias por todo, ora por mí, ya me voy. No que empieces a hacer tus grupitos ahí de, no, jóvenes es más chido que la iglesia, ¿no? Es que a veces pasa que parece que el grupo de jóvenes es como la competencia de la iglesia y qué error, ¿eh? O sea, debe ser como la extensión, incluso el semillero para que la iglesia continúe por varias generaciones, ¿no? Pero bueno,
diciendo como esto, tenemos como esa carga. Incluso cuando tuve duda de que ya me quería ir, que les conté hace rato, María, mi esposa, todavía éramos novios, me dijo, oye, ¿no te has dado cuenta que Gary piensa como tú? En una prédica. Y yo, sí, ¿verdad? ¿Y por qué te quieres ir? No, pues no sé. O sea, entonces, ahorita estamos como en eso. Dios nos llamó a esto y estamos contentos, ¿no? Felices, ¿no? Todavía no nos vemos así como en otro lado, la verdad, ¿no? Pero fue de Dios, porque creo que hay personas que Dios les llama a abrir una iglesia desde cero, a otros que les llama a trabajar fuera de la iglesia, pero yo creo que la clave es que estés seguro que estás en lo que Dios te llama. Y entonces tienes gozo, plenitud, aunque vengan problemas, ¿no? Yo te soy honesto, Paco, de repente siento que no trabajo, de que me apasiona lo que hago, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo me veo ahora en mi iglesia, Dios no me ha dicho otra cosa hasta ahora, ¿va? ¿Quién sabe? Y eso es muy bonito, ¿no? El que estés contento, el que estés feliz, el que tengas también un grupo de pastores, tal cuidado, que eso también me gusta mucho, la organización que se tiene dentro de estos campus, de estas iglesias, que no es solamente el dictador o el pastor, una organización piramidal en donde solamente yo y después todos los demás, sino que es todo un conjunto de personas que están evaluando también tu trabajo, porque tu trabajo también es evaluado. Sí, de hecho, presentamos metas, la iglesia funciona con metas, ¿no? Y cada meta se mide. Entonces sí somos como exigentes en todo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, yo tengo un líder que se llama Charlie, es mi amigo, mi mentor, y todo esto, y entonces él me dice, oye, esto bajó, esto subió y todo eso. Entonces, sí, trabajamos con metas, con visión y todo eso. Yo creo que por eso la iglesia ha ido creciendo, obviamente por obra del Espíritu Santo. Pero es una buena organización. Pero y sí, tenemos... Es una iglesia sana en cuanto a llevan eso. Y tenemos planeado todo el año, ¿no? Entonces, cuando viene mi equipo, ¿no? El de jóvenes, ¿no? Aquí queremos hacer esto. Nos tienen que presentar por lo menos 6 meses. No puede ser así como, ay, se me ocurrió. Viene un amigo y dentro de 8 días, ¿no? Sí. Con eso no me han invitado. Ya me dijeron, sí, para el 2046. Tienen también, me dijeron, un pecadómetro, ¿no? Se reúnen ahí al ver el pecadómetro, póntelo. Y esto son unos toques. Hace muchos años yo tenía un pecadómetro cuando iba a los eventos. El pecadómetro, ya. Y ahí le iba subiendo y según lo que aguantaras, era tu pecado. Yo me acuerdo que tú fuiste a nuestra iglesia hace muchos años, yo tendría como 16 años, y tú fuiste a predicar. Fue la primera y última. Y yo me compré una playera que tú diseñaste que decía Playboy. Playboy era el conejito de esa revista, pero con las orejas para abajo y un pececito en vez de boño. Exacto. Playboy. Sí. Okay. Y venía el versículo orad sin cesar. Exacto. Sí, se me invitó para allá. Bueno, pues aquí esperamos tener Oye, amigo, el tiempo se nos fue, ya se nos va. Yo tenía algunas preguntitas que hacer y todas unas cosas, pero creo que ha sido muy agradable, me gusta. Y yo quiero que después vengamos, y sí me gustaría también tener a otros pastores también jóvenes. Tienes menos de 35 años, ¿no? Sí, 34. 34 años. 34 años, eres muy joven, tienes todavía todo por delante. Eres una persona muy agradable, eres pues con tu familia joven y todo. El ver estos jóvenes que están con convicciones firmes e inquebrantables en un mundo tan caótico, que tienes esas ganas de hacer algo, ¿no? De seguir siendo también ejemplo, sin esa carga de, tengo que ser el ejemplo, sino porque realmente vives lo que crees. Entonces, pues bueno, gracias, y yo quiero nada más ya para despedirnos. Después nos invitaremos para tener conflictos doctrinales con otros. Va a estar bueno eso. Pero por ahorita, pues mira, un mensaje, una despedida a la gente que nos ve. Tienes 2 libros, ¿dónde los podemos conseguir los libros? Bueno, ahorita se buscan en hogmalife.com. Que eso también es algo que tienes ahí como un podcast, que son tus pláticas, conferencias y todo esto, ¿no? No, esa es la editorial. Perdóname, ya decía yo. Pero es que es parecido lo que tienes como podcast. Bueno, tengo podcast, ahorita son las predicaciones del domingo, en audio nada más. Ok. Y por ahí algunos videos que yo saqué en pandemia con algunos amigos. Ok. Pero así como podcast como tal, ahorita no. Bueno, las predicaciones. Es que dice podcast en tus redes sociales. Pues te digo, yo traté de buscar y no te encontré. Sí. Y la editorial es de Hogma. Ahorita hay libros virtuales, porque los físicos ya se acabaron, pero ya van a estar en Amazon, yo creo que en cuestión de 1 a 2 semanas. Genial. Para que los puedan conseguir. Y también tienes pequeñas cápsulas todo en tu Instagram donde hablas, pues, pequeños consejos, reels o lo que quieras, ¿no? Sí, me pueden buscar como Antonio Nistal y ahí estoy sacando videitos de
de 30 segundos más o menos. Genial. Entonces, un mensaje ya último así para despedirse del clásico. Aquí está tu cámara, despídete, yo te quiero agradecer que hayas estado ahí con nosotros. Ok. Gracias a todos por estar aquí. Les mando un abrazo y bueno, recuerden seguir el llamado de Dios para sus vidas y eso les va a dar plenitud. Gracias, Paco. Gracias por la invitación. Amigo, gracias. Si tú estás por la zona de Lomas Verdes o el norte de la Ciudad de México, es una buena iglesia para que tú puedas visitarlos, conocer también, y ya después ahí nos dices y le pones ahí tus comentarios. Gracias por estar aquí como Buena Nueva, compártanla. Gracias Dani, gracias Gaby, gracias Chris, que hoy estuvo aquí en la cabina. Gracias Antonio. Gracias. Nos vemos próximamente. Soy Paco Palafox. Hasta la próxima.